Buenas, doncs comencem ja, perquè volem explicar-vos moltes coses. No estic sola, estic amb la Viole. Un momentet, que la veureu ara. Vale, anirem canviant la càmera, perquè així complim amb totes les mesures de seguretat i totes aquestes coses. Bueno, doncs, benvingudes al cicle de sexualitats i violències sexuals, que és què? El cicle consta de 2 xerrades, una és avui i la pròxima és el dijous d'aquesta setmana, a les 7 també. La d'avui es titula Sexualitats, experiència íntima, eina col·lectiva, i la del dijous es titula BDSM i Kinks, espai de reflexió. Aleshores, us presento a la companya, vale? Us la poso perquè la veieu. Vale, doncs, ella és la Viole, és una companya nova d'Ades, es va incorporar en mayo, ¿fue? Sí. En mayo, ¿vale? Y pues yo le propuse de hacer esta charla juntas porque pues ella está interesada en temas de sexualidad, de salud y ginecología natural, ¿no? Y como que venía muy al caso hacer la charla juntas. Y bueno, si quieres me presentas también esas cosas. Vale, pero ahora Vale, ponte tú ahora la me cámara. pongo yo la cámara. Vale, pues yo estoy aquí muy emocionada y con un poco de nervios de hacer esta charla con la Ana, que ella está en el área de formación y prevención de hadas y forma parte del proyecto de hadas desde hace muchos años. Vale. Y vale, os explico un poco el porqué de este taller y bueno, del ciclo en general. Y es que, bueno, nació de la voluntad de ampliar la mirada que hay alrededor de la sexualidad, pues compartiendo reflexiones varias. Entonces, como ha comentado Viole, desde Hadas hacemos talleres y formaciones para sensibilizar y hacer prevención de violencias sexuales. Y lo que ocurre es que a menudo cuando nos piden o la gente se interesa por este tipo de formaciones, coincide muchas veces que es a posteriori de que haya habido, por ejemplo, en un instituto, pues que haya habido algún caso o se sospeche que igual hay algún caso de violencia sexual, que no está confirmado, pero como que se sospecha un poco. Y normalmente nos solicitan que hablemos de consentimiento, de límites, de ITS. Y es muy extraño hacer esto. Por otro lado, tampoco es la forma como decidimos abordarlo nosotras exclusivamente, pero es como muy extraño corroborar cuando vamos a hacer estos talleres que efectivamente pues lo que se está haciendo sobre educación sexual es inexistente y de repente hablar de violencias sexuales, ¿no? Entonces, en sí mismo esto, ¿no? Que no se esté educando explícitamente y con intención y que solamente como que sea una pelota caliente, ¿no? El tema de la educación en sexualidad y demás, pues y que cuando aparece sea desde una mirada como muy higienista o prohibicionista o de generar miedos. Nos parece que esto en sí mismo ya es una forma, una expresión de las violencias sexuales, porque todo lo que no estamos hablando al final estamos dejando que vaya por el cauce habitual, el más normativo, que siempre coincide con el discurso dominante y hegemónico. Entonces, bueno, pues no pensamos que eso sea deseable y por eso también hacemos esta propuesta, ¿no? Y si explicas tú las partes, vale. Vale, pues bueno, en este ratito había como 4 temas que nos parecía así como importantes hablar de ellos y entonces vamos a intentar hacerlo más o menos por orden, pero lo más importante es que intentaremos por lo menos tocar cada uno de estos 4. Entonces queríamos hablar primero de una primera parte que tiene que ver con la sexualidad como, bueno, pues como que es para nosotros la sexualidad y un concepto como más amplio también. Luego los mitos y discursos que hay en torno a la sexualidad y como hablar un poco de estos mitos y un poco desmitificarlo. Y luego una parte que tiene que ver con la patologización y con los diagnósticos y discursos médicos conectados con la sexualidad y una cuarta parte que está más conectada con también lo que se hace aquí desde Hadas, que tiene que ver con cómo tener una mirada más amplia y entender la sexualidad como algo más amplio es como un marco desde el que se pueden acompañar también situaciones de violencia sexual y bueno, desde una forma como mucho más completa sí. Y entonces pues vamos a ir empezando. Venga.
Una cosa que queríamos comentar es que si hay preguntas que son necesarias aclarar al momento, lo haremos al momento para que se pueda seguir lo que estamos comentando, pero si son preguntas o comentarios como más generales o bueno, los dejaremos para el final, y en todo caso, si no diese tiempo, pues los podéis anotar también cuando colguemos el vídeo por Instagram TV, que en principio lo vamos a colgar, y os contestaríamos por escrito a malas, ¿vale? Digo, para también quitarnos un poco la presión del tiempo que está actuando fuerte aquí ahora. Vale, y entonces, yendo a la primera parte, queríamos empezar con eso, ¿no? Con un poco poner sobre la mesa en qué pensamos o qué sentimos que nos evoca el concepto sexualidad o qué ideas nos trae. Entonces, te paso la pregunta a ti y tú nos comentas. Vale, pues bueno, para mí cuando conecto con la palabra sexualidad, ¿no? También conecto pues con lo que tiene que ver con el placer, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el compartir, tiene que ver, bueno, no sé, para mí es algo que no, pues donde hay incluidas un montón de sexualidades, donde hay y de identidades, que no tiene, o sea, que no hay una edad conectada con la sexualidad. O sea, que la sexualidad también es como algo cíclico y que pasamos por diferentes momentos de nuestra sexualidad, y no es que en unos haya sexualidad y en otros no, sino que al final, bueno, pues como que va cambiando, ¿no? También, bueno, pues como que, pues esto, diferentes identidades, diferentes capacidades, ¿no? Como que también hay una parte para mí como de la sexualidad que está también muy conectada con los sentidos, que la sexualidad no es algo como cerrado, sino que también es, bueno, no sé, para mí es una sensación como de un espacio en el que hay mucho por explorar, que es muy grande, que tiene que ver también con el cotidiano, que no solo tiene que ver con prácticas concretas, que además, bueno, pues sí, como salir un poco de la práctica de el coito, por ejemplo, como la práctica conectada con la sexualidad o incluso con prácticas genitales, sino que puede ser como muchísimo más amplio. Y también para mí es como un lugar desde el que se nos plantea como la posibilidad un poco de conectar con nuestros límites, con nuestras necesidades, con nuestros deseos, y que a partir de nosotros como entender estos límites, estas necesidades, estos deseos, pues también nos da la oportunidad como de poder compartirlo con las otras personas y por tanto poder compartir la sexualidad, que puedes, ¿no? También para mí es como una parte que puede ser compartida y una parte que es con nosotras mismas, ¿no? Y no sé si tú tienes algo más. Creo que habías comentado también el tema que es cambiante y cíclica. Sí, como que, ¿no? Para mí, cuando yo conecto con la sexualidad es como, bueno, hay diferentes momentos en la vida en el que conectamos con la sexualidad de una manera que no tiene también, sí, la parte como que a veces está como muy conectada con la reproducción, ¿no? Entonces, como la edad de la reproducción, esa es la edad como tiene que ver con la sexualidad, y que es lo que decía antes también de la parte de que está también como conectada con el coito, con la heterosexualidad, ¿no? Como que esa visión es como muy, para mí, muy reducida de la sexualidad, ¿no? Y que desde pequeños ya estamos en conexión con la sexualidad, cuando, ¿no? En la adolescencia, en la edad adulta, en la vejez, o sea, como que son momentos en los que en todos ellos conectamos con la sexualidad de maneras múltiples, a veces como de manera más directa y compartida con otras personas, y otras veces pues podemos conectar pues más esto pues en lo cotidiano, con cosas también, ¿no? Como para mí, por ejemplo, el placer que te lleva pues un proyecto, la naturaleza, el compartir con las personas que quieres, bueno, yo qué sé, como todo eso también tiene una parte de sexual, ¿no? Porque es como, bueno, como una parte como de placer, ¿no? Entonces, por eso también la parte de que está, o sea, que a lo largo de la vida podemos conectar con la sexualidad, pues esto, de diferentes maneras. Total, sí, sí. Vale, bueno, añado algunas cosas de lo que has dicho, pues suscribo. Y yo te comentaba cuando lo hablamos que la idea que me viene como automática es como la energía vital, ¿no? El eroticismo, el goce, los deseos, las fantasías,
todo lo que está conectado y que impulsa hacia la vida. Y tú me comentabas que también, ¿no? Como que el impulso del tánatos, el impulso de muerte también está muy conectado. Otra cosa en la que me hace pensar es en el contacto tierno, pero no necesariamente el contacto literal físico, sino y con otra persona, sino, o sea que también, pero como el contacto tierno hacia una misma, como de escucha emocional y que es necesario, ¿no? Que exista para tener un encuentro con las demás también y que haya esa escucha con otras personas. Y luego también me viene a la cabeza como que es ese lugar donde también hay muchas otras cosas, ¿no? Que son las expectativas, la presión, los debería, los tengo que, los automatismos, y justamente también ese lugar que a la práctica puede ser todo lo contrario a la escucha, ¿no? Y donde también hay está muy viciado por la socialización de género, por todos los ejes que te cruzan y por toda la normatividad imperante, digamos. Ese sería como el resumen de lo que añadiría yo. Vale, y si te apetece también como que entremos un poco a comentar la parte que tiene que ver con los discursos y los mitos un poco en torno a la sexualidad y a la normatividad de la sexualidad. Vale. A ver, que voy cambiando la cámara. Vale, sí. Bueno, creo que cuando pensamos en la sexualidad o las imágenes que tenemos, ¿no? Conectadas con la sexualidad, al final reproducen mucho la realidad del mundo, no la realidad diversa, sino una realidad muy concreta del mundo, ¿no? Entonces, pensamos en identidades de género cis, que además tengan una expresión de género acorde a esa identidad, con lo cual hombres y mujeres oficiales, marca registrada, con deseos sexuales y románticos y afectivos que se unen en bloque hacia el género que se les supone que es complementario, ¿no? Entonces, pues los hombres hacia las mujeres hacia los hombres, no hay más identidades entre medias, no hay más, o sea, como la orientación sexual es hetero por definición. Luego, la sexualidad conectada con la intención reproductiva, que igual a día de hoy en nuestro contexto no es tan a corto plazo, pero sí igual más a largo plazo va como un poco implícito todavía. Donde el hombre tiene el rol activo, el rol como más dominante, más de marcarse los ritmos, de acercarse también, no solamente en la cama, sino en el ritual del ligoteo, pues también es quien tiene que hacer como la caza, ¿no? Y la mujer, un rol más pasivo, más de a lo sumo igual manda señales, pero para activar la acción en la otra persona. Y en cuanto al placer, pues se centra en el placer del hombre y el suyo queda relegado a un segundo término si es que no queda eliminado del todo. Y bueno, esto ya lo decías tú, como que el acto sexual se queda muy reducido o culmina o digamos que toda la experiencia sexual tiene la finalidad de llegar a, pues, de finalizar en el coito, ¿no? Que haya una penetración con un pene biológico, además. Y como también el tema de los encuentros sexuales como muy orientados a objetivos, y el objetivo que sea el orgasmo, pero no estamos evaluando si realmente hay placer o no, o si hay goce en el camino, ¿no? Es como muy de visita programada, me voy de vacaciones y tengo visitas programadas comparadas en tal sitio para ver estos monumentos, sí o sí tengo que hacerlo porque si vas a tal sitio y no has visitado esto, luego vuelves a casa y se lo cuentas a la gente, te dicen como, pero has ido a tal y no has visto tal sitio, pero igual te importa un pepino ese sitio, ¿no? Igual tú quieres ir a ver las flores que hay en el suelo de esa ciudad y no quieres ver el monumento, ¿no? Es como que hay un ABC y no se hace un viaje como más exploratorio y a través de la brújula en vez de a través de un mapa. Igual a nadie le está gustando ese ABC y todo el mundo está performando ese ABC y es como que perdemos el contacto con nosotras mismas, pero también con la persona con la que estamos, porque estamos operando desde esquemas como que al final igual no le cuadran a nadie, ¿no? Y luego también que
las representaciones que tenemos y como toda la narrativa, tanto literal como visual, ¿no? Que tenemos también es de unos cuerpos muy particulares, ¿no? Cuerpos blancos, cuerpos de unos tamaños y unas dimensiones, unas proporciones muy determinadas, muy consumibles, también como con plena funcionalidad, es decir, bueno, no hay mucha variedad, ¿no? No hay mucha... Entonces, claro, quizá esta imagen es muy rígida y hay mucha gente que diría, pues mi sexualidad no está marcada de esta forma tan rígida, ¿no? Yo disiento de esto en cierta medida. Y yo creo que en nuestro contexto probablemente hay muchas disidencias a esta norma, a esta imagen entera que he presentado, serán constantes y serán comunes, porque no es realista, ¿no? Pero la cuestión aquí es un poco también, la pregunta es cuánto margen real hay para alejarse de esta norma sin que aparezcan enseguida violencias, ¿no? Es como a qué precio pagamos a la mínima que nos alejamos un poquito, y a cuántos juicios nos enfrentamos y cómo eso mismo hace que igual pues nos mantengamos más adheridas a la norma aunque no nos case bien, ¿no? Y entonces como que hay muchas maneras en las que aparecen ya violencias, por ejemplo, pues si por ejemplo la sexualidad de las personas trans está invisibilizada, no existe en el imaginario. En relación a lo de los deseos románticos, sexuales y afectivos que van en bloque, pues si eres una persona romántica y eres mujer, aunque seas hetero, ¿no? Aunque estés en esa normalidad, digamos, pues seguramente tu experiencia de no romantizar las relaciones de la forma que se espera, más aún siendo una mujer, pues sea como muy culpabilizante o de tu entorno recibas como un señalamiento, ¿no? O eso, bueno, iba a añadir más cosas sobre cuestión LGTB, pero igual hay un directo que me enrollé mucho, igual no me enrollo tanto aquí. Pero, por ejemplo, si eres igual me centro un poquito en las as, que si eres asexual y debido a que entendemos la sexualidad de una forma tan acotada y tan como reduccionista, seguramente las reacciones que tengas del entorno es como asumir que no tienes sexualidad o sea, como asumir que porque no tienes prácticas sexuales de cierta manera o no te apetece o lo que sea, es como que no tienes contacto erótico contigo misma, o no es como no está la amatoria, entonces el eroticismo y todos los demás procesos que tienen que ver con la sexualidad es como si desaparecieran, como si solo contase una parte, ¿no? En todo ello. Y todo el tema de la intención reproductiva, pues si no eres fértil o estás fuera de lo que decías tú, ¿no? Que la sexualidad te abarca todas las etapas, y que pero si estás fuera de la época de la edad reproductiva, entonces si estás en la infancia o en la vejez, ¿no? Pues entonces ya ahí es como que la sexualidad ya desaparece un poco de la mirada de todo el mundo y es incluso tabú. O por estilos de vida, ¿no? Si tienes proyectos de crianza compartida con personas con las que no tienes relaciones sexoafectivas, pues eso ya es un desafío a estas cuestiones, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, yo igual ya por aquí pararía un poco. No sé si tú querías añadir alguna cosa. Yo creo que, o sea, una cosa, bueno, sí, una pequeña cosa, o no tan pequeña, no sé, que tiene que ver también con las normas que creamos alrededor de lo que es la sexualidad. Y como que para mí al final, pues no, yo entiendo la sexualidad, o sea, vale, parto de que como no estamos como muy en conexión con esta parte, ¿no? Como el equilibrio entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, como que es como difícil y la mente tiene como siempre una fuerza súper grande. Entonces yo creo que construir, o sea, ¿no? Que haya discursos de la sexualidad es importante, sobre todo cuando se trata, bueno, a ver, sí, como que en verdad creo que la sexualidad tiene mucha parte como de vivencial,
y mucha parte de explorar y por ahí la parte como más cambiante, entonces como que haya discursos sobre lo que es la sexualidad como muy cerrados, creo que al final limita. Y aunque a veces aparezcan unos discursos que lo que hacen es como cuestionar el discurso más hegemónico sobre la sexualidad, para mí es importante también señalar que esos discursos son importantes porque es verdad que abren un imaginario desde la mente, pero que también es importante como que esas experiencias pasen por el cuerpo y que a lo mejor tú me estás dando un discurso alternativo sobre la sexualidad y a mí tampoco me está cuadrando, porque yo tampoco encajo ahí, siento otras cosas y en un momento me cuadra y luego me deja de cuadrar. Entonces, ¿cómo al final construir discursos sobre la sexualidad, ya sea criticando a la norma, o sea, desde la norma, por supuesto, pero a veces también como las alternativas a esa norma también nos construyen imaginarios nuevos sobre lo que es la sexualidad que también nos atrapan, ¿no? Y entonces nos volvemos a quedar ahí en la parte como más de la mente y de lo que sí, lo que no, y lo que es y lo que no es, y en este entorno es así, y si no, pues tal, ¿no? Bueno, no sé, como que me parece importante a la hora de conectar con la sexualidad, como tener en cuenta una parte como mental, pero también que, bueno, pues que al final cuando sentimos las cosas, cuando compartimos, cuando estamos creando experiencias diferentes y conectando con la sexualidad de una manera más amplia, pues que también discursos pueden ser limitadores, ¿no? Y que es guay como... Total, sí. Sí, aquí lo que estás comentando y como la imposición, ¿no? De la nueva normatividad, ¿no? En una sexualidad alternativa se generan patrones que igualmente te indican cómo es la buena forma de hacer esto desde lo alternativo también. Y cómo también se trasladan o se arrastran muchas cosas del patrón general, ¿no? Por ejemplo, no por ejemplo, ser gay y tener relaciones con otros hombres en lugar de con mujeres significa que haya superado todo el falocentrismo, ¿no? El furor / drama que hay alrededor del pene erecto, si está presente o está ausente, ¿no? Es como, eso se traslada también ahí, o que la penetración sea la culminación de algo, pues si penetración vaginal o penetración anal, ¿no? Es como que se traslada los roles de activo, pasivo, como que hay muchas cosas que pueden llegar a trasladarse sin necesariamente haber una revisión de eso, y que sigue siendo como súper violento hacia las personas que se están relacionando, porque no deja espacio a explorar desde lo que realmente necesitas o te apetece. Luego, por ejemplo, la cuestión de que el sexo sea la vía para la intimidad emocional, ¿no? Como que hay muchos aprendizajes que igual no se deshacen solamente por tener prácticas distintas, sino que tienen más que ver con observar qué cosas están motivando los acercamientos y cómo, por ejemplo, creo que sobre todo en el caso de las mujeres que se relacionan con hombres, digo mujeres cis y hombres cis, como que hay la cosa esta del sexo como moneda de cambio, ¿no? Y como vía de acceso al amor, incluso también para los hombres, como que se pueden vulnerabilizar a partir del momento en el que tienen una relación sexual y se rompe esa barrera, pero antes no, como qué propias limitaciones estamos teniendo a la hora de socializar ya en sí mismo y con todos los mandatos de género que afectan luego la forma en la que nos relacionamos más íntimamente. Y lo que decías de, pues eso, ¿no? Como que haya prácticas tabú o prácticas kinky, que en verdad esto hablaremos en el taller del jueves, con lo cual tampoco me enrollo mucho, pero eso, ¿no? Como que igual en el panorama más general los filtros son más restrictivos, y si te sales un poquito de ¿no? Si eres mujer y tienes un rol más activo, pues igual ya enseguida te entran la disciplina a través de un insulto o de decirte pues eres una guarra o eres promiscua o lo que sea, o si el hombre sale de ese rol y está más a la escucha, pues se le llama pagafantas o calzonazos, estas cosas que es como, ¿por qué penalizas esto? No lo penalices. Pero que luego en otros entornos igual es esos
filtros o las prácticas que puedes tener son mucho más amplias y igual es mucho más laxo todo, pero igual tú no quieres tener cierto tipo de prácticas, no quieres explorar hacia ciertos sentidos, también hay una penalización a nivel social o de comunidad, ¿no? Y que al final, desde lugares distintos, está siendo lo mismo, ¿no? Que es decirte desde fuera lo que tienes que hacer tú o tener una expectativa y una presión social que elimina la escucha propia. Vale, y bueno, en relación a todo esto también como el problema de si no quieres tener relaciones sexuales, cómo se patologiza, o si no quieres tener determinado tipo de prácticas, cómo se culpabiliza o se dice que no estás liberado o lo que sea, que puede ser que no te apetezca nunca, y es así, ya está, y que no tendría que venir con juicios, pero que luego también, ¿no? Comentabas pues, que muchas veces son cuestiones más circunstanciales. Desde este ejemplo lo usábamos mucho con Jun en los talleres, en plan, pues igual es que me he comido una fabada, estoy haciendo la digestión y ahora no estoy para nada más. Pero también que puede ser que te pille en una época de estrés que no estás como muy disponible, o lo que decías tú también de que igual estás en una etapa de la vida en la que tienes la energía más colocada pues en la maternidad, por ejemplo, o en un proyecto personal, y que pues ahí es donde está yendo tu sexualidad, ¿no? Donde se está enfocando tu energía vital. Entonces, ¿te apetece explicarnos tú como con más detalle todo el tema este de los diagnósticos, la patologización y todas estas cosas? Vale. Es que quería decir una cosa y me he olvidado ahora. Vale, bueno, no pasa nada. Sí, ¿Sobre lo de antes o...? Sí, sobre lo de antes, pero se me ha pasado. Creo que... ¿Sobre los filtros? Creo que era como lo de la parte esta como de los discursos de la sexualidad y más mental y tal, y era como, pues como la importancia, esto, pues como volver a recalcar como la importancia de los discursos, pero también como esto, pues que si la sexualidad, como yo la entiendo, es como un lugar desde el que poder como explorar tus límites, tus necesidades y tus deseos, pues esto son cosas que son como muy, ¿no? Como que es algo como muy profundo y que va cambiando, entonces que haya como unas normas en torno a la sexualidad, pues bueno, hay que encontrar ahí como el equilibrio, ¿no? Para que esté todo ahí. Y entonces, bueno, sí, o sea, como que una de las, ¿no? Como en torno, vale, como que la idea que tenemos como más normativa de la sexualidad también se lleva a la parte más médica, ¿no? Entonces, al final, bueno, como para mí hay un punto de partida en el que vivimos como en un sistema en el que está, ¿no? Como que los cuerpos están súper medicalizados, que tiene muchísima importancia la funcionalidad del cuerpo, si funciona o no funciona, si sirve para tal, si no sirve, ¿no? Que luego al final nuestra salud está como muy en manos de médicos expertos que muchas veces ni siquiera comparten la misma experiencia que estamos viviendo, y nos han enseñado, ¿no? Como a muchas personas nos han enseñado como a delegar nuestra salud en estas personas en vez de conectar con ella. Y es como la sexualidad, ¿no? Pues bien, pues nos han dicho esto, la sexualidad es esto, pues tú haces esto. Pero en verdad, ¿no? Como para mí tiene mucho más sentido hacernos como cargo de las cosas que, ¿no? Que de nuestro cuerpo, que al final son cosas que nos están pasando a nosotras, y sí hay personas que tienen otras informaciones y que nos pueden guiar porque tienen ciertos conocimientos, pero que o sea, ¿no? Como que, bueno, pues para mí es como la autogestión de la salud es como súper importante, y tener, ¿no? Como ponerle ahí como energía a conocernos y a confiar en que los procesos que nos están pasando y que dolencias que podamos tener, pues al final son como llamados del cuerpo que nos están pidiendo atención y que nos están pidiendo atención a nosotras. Está bien que podamos acudir a otra persona, pero que al final hay ahí como una necesidad de atención, y que a veces tiene que ver con, bueno, no sé, bueno, que para mí esa necesidad de atención tiene una parte como que tiene que ver como más con energía, ¿no? con una parte más energética, más emocional, y luego también hay una parte más física, ¿no? De un dolor o de un desequilibrio, pero que la parte emocional y energética también es como súper importante. Y que además ahí también pues nosotras podemos desarrollar también estrategias de autoconocimiento, no solo en la parte más física, ¿no? Como remedios más físicos, sino también en la parte más emocional y energética.
Y luego también, pues bueno, pues también hay una parte, ¿no? Como que que para mí el sistema médico, igual que la sociedad en la que vivimos, al final es un espacio que es súper patriarcal y súper racista. Entonces, pues eso también se ve, ¿no? Como en todo el mundo de la medicina y en la patologización. Y al final, pues los discursos que hay sobre la medicina, ¿no? Sobre los cuerpos en los que se investiga ¿no? Y que son como los parámetros en los que luego se actúa. O sea, me refiero aquí, que sé que es un poco lioso, pero como que al final el ejemplo de persona a la que hay que curar es un señor blanco heterosexual, entonces y ahí es en torno a esta persona la de que se desenvuelve la medicina occidental, y despreciando como un montón de otros conocimientos y de otros tipos de medicina, bueno, no solo despreciando aquí, sino también como pues silenciando en otros lugares, ¿no? Y criminalizando. Y luego también para mí es importante nombrar como que la sexualidad es una parte que está muy tratada desde la ginecología, y entonces también como pues que la historia de la ginecología pues al final son señores que desarrollan sus conocimientos en cuerpos de mujeres, entonces pues su conexión con esos cuerpos a veces es limitada, que no siempre es así, que también, bueno, pero bueno, que en No general... todos los hombres. No, pero bueno, como que hay una parte ahí desde donde se ha desarrollado el conocimiento, y también como un reconocimiento a que ¿no? Como que ha habido muchas investigaciones que tienen que ver con la ginecología, ginecólogos famosos que han descubierto sus cosas y que han hecho prácticas en mujeres y en situaciones muy terribles, y en eso se basa su conocimiento, ¿no? En pues haberse aprovechado de los cuerpos de otras personas para obtener el conocimiento occidental bueno sobre la ginecología. Entonces, bueno, como punto de partida un poco terrible, pues desde ahí también, pues bueno, pues ¿no? Como yo quería traer bueno, que lo habíamos hablado con la Ana, como no, el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Del vaginismo, que es como algo que está también como súper patologizado y que se trata de una manera determinada desde la ginecología, y cómo es, o sea, el vaginismo, me lo he apuntado, su definición sería que es una disfunción sexual femenina caracterizada por la contracción involuntaria de los músculos del suelo pélvico que rodean la vagina, provocando el cierre parcial o total de la misma, lo que origina dolor e imposibilidad a la hora de intentar la penetración. Entonces, para mí esta definición, que es como muy médica, al final, pues bueno, pues vuelve a hablar de esto de la funcionalidad, ¿no? Es como una disfunción sexual, ¿no? Es como si la sexualidad ya no funciona porque no puede haber una penetración por la vagina, ¿no? Es como, vale, bueno, pues esto es como un ejemplo un poco de qué manera está construida la sexualidad desde el discurso médico, ¿no? Y, perdón, una cosa, que antes cuando he hablado del sistema racista también hay una parte, aparte de lo que se ha investigado, de los cuerpos que se usan como referente, también para mí hay una parte imprescindible de nombrar, que es que al final también es un sistema racista en tanto que no todo el mundo tiene acceso al sistema de salud, ¿no? De aquí es como, bueno, pues si no eres de aquí y no tienes tus papeles y tus cosas, pues no tienes acceso a eso. Entonces, pues bueno, es como podríamos estar mucho rato con esto. Sí. Pero bueno, total, que vuelvo a la parte más de la funcional, ¿no? Como pues a cómo se patologiza desde la medicina en conexión a esto de si eres funcional o no eres funcional, la penetración, no sé qué, bueno. Y que también construyendo estos discursos... ay, que me he distraído. Vale, que también como que si el discurso es la solución o el tratamiento pues estará en conexión con que este órgano sexual vuelva a ser funcional, ¿no? Y que para mí hay otros muchos caminos, y que al final yo cuando por ejemplo pienso en el vaginismo, ¿no? Al final entiendo que es como una respuesta del cuerpo, como una protección, en plan, pues después de haber vivido una situación X que tiene que ver pues con un traspaso de límites, con una situación violenta tanto física como psicológicamente, pues sí, que de repente el cuerpo necesita como una protección, y entonces esta es su manera, ¿no? Como decir, vale, para y vamos a ver qué hacemos con esto, y para mí pues desde un tipo de medicina
que tenemos aquí más presente se puede tratar de algunas maneras y y no sé, cuando yo pienso en acompañar una situación de vaginismo, pues para mí es como pues tener en cuenta otras muchas cosas, ¿no? Y al final hacer un acompañamiento, un proceso, o sea, no como dejar que el cuerpo poco a poco vaya haciendo su proceso, tiene que ver con, ¿no? Con tener paciencia y con, ¿no? También creo que entender la sexualidad de una forma más amplia ayuda también a acompañar estos procesos, porque es como, vale, pues tú no tienes, o sea, dentro de la sexualidad es mucho más amplia. Tú ahora mismo no es una disfunción de toda tu sexualidad. Es como, pues que hay una práctica que ahora mismo tu cuerpo, pues no quiere. Y te hace mal y entonces eso hay que respetárselo, ¿no? Pero eso no hace que no puedas conectar con la sexualidad de otras maneras, ya sea teniendo contactos con otras personas o no, o teniendo, ¿no? O teniendo relaciones que tienen que ver con ¿no? Relaciones genitales o no, pero que la sexualidad como que es mucho más amplia, ¿no? Y al final pues acompañar esta situación que es pues esto, con mucho amor, con mucho respeto hacia el cuerpo, que también puede ser una oportunidad, ¿no? Como para escuchar y decir, vale, es que a lo mejor yo no me han enseñado, no he aprendido, no he podido poner unos límites y ahora mi cuerpo me lo está poniendo. ¿Qué tiene que decir ahí, no? Creo que es también como muy importante y como, bueno, no sé, para mí en general es esencial el poder compartir también con otras personas, ¿no? Que al final también cuando nos pasan cosas que tienen que ver con nuestros genitales, ¿no? Pues es como algo también súper tabú y cuando lo compartimos vemos que a otras personas también les pasa que, bueno, pues compartir herramientas, ¿no? Compartir herramientas y conocimientos y sentirnos acompañadas al final y sentir que pues sí, pues es que esto es una reacción a algo que ha pasado, cómo puedo yo cuidarme, cómo puedo bueno, no sé, ir reparando esto. Y luego también O sea, bueno, quería añadir una cosa sí. solo, como que yo creo que parte del problema es que se conceptualice como patología directamente o disfuncionalidad cuando igual está respondiendo de forma súper funcional a algo que ha pasado, ¿no? Y es como la etiqueta esa directa es, creo que ya genera mucha violencia. Perdona. Sí, sí, no, total. Y bueno, también para mí es como, o sea, puede ser el vaginismo, pero en general es como cualquier dolencia que tiene que ver con la zona genital o con la sexualidad. Como que también es una oportunidad para esto, para reconectar con nuestro cuerpo, es que ya lo he dicho antes, ¿no? Con nuestras necesidades, con nuestros deseos, con nuestros límites y poder así también comunicarlos a las otras personas, ¿no? Porque al final la comunicación, cuando entendemos la sexualidad como algo que va cambiando y como algo que depende mucho de nuestro proceso, del momento, y claro que sí, ¿no? Como con unos discursos y con un contexto como más discursivo, pero que está muy conectada con nuestras vivencias y nuestros procesos, pues es algo como que va cambiando. Y entonces cuando queremos y nos apetece compartir la sexualidad con otras personas, pues la importancia que tiene ahí la comunicación, ¿no? Porque es como, bueno, porque no estamos dando por hecho que la sexualidad es una cosa y que vamos a hacer esta práctica o esta otra y que a mí esto me va a parecer bien y esto no. Como, bueno, pues es que a lo mejor en este momento pues yo esto no quiero, esto sí que quiero, esto me apetece, esto tal, y es como importante, ¿no? La parte de cuando vamos a compartir la sexualidad, poder comunicarlo porque en verdad estamos como aprendiendo, o sea, estamos aprendiendo y ese aprendizaje es constante, porque es que no es algo, o sea, es algo que vamos a estar aprendiendo todo el rato porque es algo que va a estar cambiando. Claro. Entonces, ¿no? Como que la parte de comunicar para mí es como también muy importante. Y ya está, no sé si tú tienes algo más que añadirle a esta parte. O sea, sobre lo que estás diciendo ahora de comunicar, que creo que hay como muy el discurso este de que hablar sobre sexo mientras estás haciendo sexo y tal, como que es muy cortarrollos, o que hablar de límites y necesidades o lo que sea, como es una cosa que o no gusta, ¿no? Porque, bueno, eso, que es cortarrollos, es lo que yo oigo muchas veces cuando voy a dar talleres, o igual sí que apetece, pero hay como
mucha dificultad para hacerlo, ¿no? Para iniciar la conversación, para ser la persona que lo pone encima de la mesa. Y que igual, o sea, que yo creo que aquí también hay un tema de responsabilidad en cuanto al poder que tienes en esa interacción, ¿no? Que igual quien más necesita tener esa conversación es quien menos puede tenerla, por las asimetrías que puede haber, y creo que también en ese sentido cuantos más privilegios tienes en esa interacción, más responsable eres de promocionar ¿no? esa comunicación. O de asegurar que se den las circunstancias para que la otra persona pueda establecerla, ¿no? Al menos. Vale. Yo sobre esto ya no añadiría más. Vamos bien de tiempo, por cierto. Vamos bien. Son y 42 ahora, o sea que tenemos margen. Y espera, yo quizás una cosa pequeña, antes de entrar como en el último tema también, como la parte de esto, pues por un lado que la comunicación es algo que puede ser verbal, pero que también es algo, ¿no? Como que al final comunicamos también de manera como más, pues con los gestos, desde el cuerpo, como que podemos comunicar desde muchas maneras. Y para mí es como un súper aprendizaje y algo que deberíamos potenciar desde que somos muy pequeños, ¿no? Y que nos deberían potenciar y deberíamos nosotros acompañar a potenciar. Que la comunicación no es solo decir, ¿no? No es solo con palabras, aunque también, pero que hay como muchos otros lugares desde los que comunicar. Sí. Y luego la parte que bueno, no sé si decirlo ahora o esperar para luego, pero es como que yo le hago como mucho hincapié a la sexualidad como una oportunidad de conectar como con nosotras mismas, con nuestros límites, con nuestras necesidades, con nuestros deseos. Ya me he repetido con esto un cambio. Y que para mí tiene el sentido, por un lado, de esto, pues de respetarnos a nosotras y de conocernos y de hacernos más conscientes, para poder comunicar con las otras personas, ¿no? Y al final como que nuestro proceso sirva como un referente o como un impulso que nos lleve a comunicar con otras personas, y que así vayamos creando como un entender la sexualidad, un entender los límites, las necesidades, los deseos, ¿no? Como de una forma como sana y que nos haga bien, y que nos haga bien a nosotras, pero que para que le haga también bien al resto, ¿no? Y que nos podamos como acompañar desde el compartir, y que cuando pensemos también en nuevas personas o personas que llevan aquí mucho tiempo, pero que a lo mejor han tenido una visión de la sexualidad de un tipo, pues que bueno, pues que nosotras haber hecho ese camino de conectar con nuestra sexualidad y con nuestros deseos y todo, pues que nos sirva también para poder pues tener conversas con la gente, pues hablar de esto, ¿no? Aprovecharlo, y si podemos pues acompañar a las personas a que también hagan este camino, ¿no? Como de explorarse y al final de quererse, ¿no? De entenderse, de quererse, para poder así también pues acompañarnos y querernos así entre todos, que suena un poco tal, pero no sé, al final es que y ya, venga. Y no sé si ahora, ¿no? La última parte que nos queda, si tú quieres contarnos un poquito, Sí. que tendría que ver con cómo el entender la sexualidad de una manera así más amplia, como que nos puede ayudar a la hora de acompañar situaciones de violencias, pues que tienen que ver con relaciones tóxicas, con un traspaso de límites o así. Vale. Pues creo que así de partida, la forma como estamos explicando aquí la sexualidad establece interconexiones entre sentires varios, ¿no? Entonces, desde lo material y corpóreo, ¿no? Como más así fijado en el cuerpo, como con lo emocional y la psique, ¿no? Como que establece muchas vías de conexión, y pone sobre la mesa como una experiencia de violencia, ya sea psicológica o sea, ¿vale? Psicológica o física o específicamente de violencia sexual, tendrá un impacto igual muy evidente sobre alguna de estas áreas, ¿no? Igual sobre genitales muy específicamente, o sobre el contacto con el cuerpo así en general, o sobre mis emociones, ¿no? Pero como al final pues todo va junto, y como
recuperar la sexualidad no pasa solamente por recuperar unas prácticas sexuales o no, sino que pasa por recuperar el goce en general, ¿no? Y eso también es el goce por el resto de actividades de la vida. Entonces, aquí hay como una parte positiva, que es que igual si no puedes tratar directamente pues las partes que te triggerean más, que están más conectadas con lo físico y lo genital, pues sí que puedes ir acercándote a la sexualidad y recuperando, o quizás teniendo un primer contacto real por primera vez en tu vida, dándote ese permiso a través del resto de áreas, ¿no? Entonces, como también en momentos en los que ha habido violencia, igual vemos como negativo que haya emociones que están ultra amplificadas y nos perturban y nos, ¿no? Como que todo es esa emoción, pero que también es una oportunidad para escuchar esas emociones o esas sensaciones que igual en el pasado nos han estado hablando también, pero a frecuencias más bajas, a volúmenes más bajos, y no hemos tenido la atención que nos estaban pidiendo. Y entonces ahora que son, o sea, no te las puedes saltar, ¿vale? Porque están ahí, pues en este momento es como que tienes la oportunidad, pues yo qué sé, pues si hay dolor o hay miedo, pues te está indicando que aquí, ahora, esto, así, con esta persona, igual no. Entonces el no es muy evidente, pues puedes tener un aprendizaje muy grande de tu propia sexualidad, ¿no? Que quizás antes estabas ignorando o estabas negociando contigo misma en plan, bueno, pues esto lo acepto, pues igual ahora es tan grande el no que es como que te ancla mucho en lo que tú necesitas o en lo que a lo que a ti te da placer. Pues eso, ¿no? El miedo pues igual te pide que te alejes o que pospongas o que cambies las condiciones, y en cualquier caso, bueno, pues te está dando un aprendizaje. O la rabia pues te informa de que ha habido una invasión, de que tienes que generar, ¿no? un límite muy claro, pero reclamando tu terreno, ¿no? Y pues esa energía te activa, te moviliza para que vayas hacia afuera, ¿no? Como más en la lucha. Pero luego también todo lo demás, ¿no? Porque en este contexto, si empiezan a aparecer emociones y sensaciones agradables, pues también como que el contraste es más fuerte y también se pueden hacer como mucho más valiosas y más evidentes, y entonces igual incluso aparecen por primera vez en relación a las relaciones sexuales, como más centrado en ya no solamente el estar en la vida, sino cuando estás con otra persona o otras personas. Y bueno, como que a veces las violencias sexuales lo que permiten es que te quites los guiones externos que vienen desde fuera, ¿no? Y que tengas mucha más presencia tú y empieces a poner eso siempre como en el centro y por delante de todo. Igual promueve que tengas conversaciones que no tendrías antes, y como que establece una nueva forma de relacionarte, ya no solamente en la cama, sino en el mundo en general. Y que esto es lo que comentábamos, que hay muchas veces que el feminismo o cualquier acto político lo tenemos como muy asociado con el pensamiento, el discurso y la cabeza, y que estos cambios son en sí mismos ya actos políticos, ¿no? Cuando te sales de ciertas cosas, y que en este caso son actos políticos que están naciendo desde lo corpóreo, desde un lugar muy de arraigo y no al revés, ¿no? Que es como suelen ser típicamente, y que esto también pone algo un poco distinto en el mundo. ¿Y qué más? Y bueno, que no es un proceso lineal, que cualquier descubrimiento propio o cualquier evento que es significativo, que afecta a tu sexualidad, va a hacer que revises o que reinterpretes cosas tanto de tu pasado como de tu presente, como que abras la mirada a todas las posibilidades, cómo vas a entender el futuro también, y que el hecho de compartirlo, ¿no? También pues amplía el abanico para otras personas, y, o sea, tanto desde el punto de vista de compartir experiencias traumáticas, que colectiviza el daño y lo hace un poco
un poco menor de alguna forma, como las placenteras, ¿no? Las experiencias positivas. Y bueno, básicamente esto. Creo que era, pues eso, que al ampliar horizontes también tu mirada es mucho más, está mucho más abierta y respetuosa a la diversidad de las formas de sentir y los ritmos y procesos que tienen otras personas. Y que eso ya elimina mucha violencia sexual del mundo y violencia en general. Vale, sí, yo también quería decir otra pequeña cosa, ¿no? Cuando pienso en esto, por un lado, la importancia que es como, ¿no? De la comunicación y de un acompañamiento después de ciertas situaciones. Y como también cuando al principio hablábamos de la sexualidad como algo cíclico y algo que va cambiando, puede ir cambiando según momentos vitales, pero también cambia según experiencias, ¿no? Entonces, para mí, pues una situación de violencia o haber sufrido, ¿no? Como haber sufrido un traspaso de límites grande o algo, ¿no? Pues puede ser un antes y un después en nuestra forma de entender la sexualidad y en nuestra forma de vivir la sexualidad. Y no significa que como lo vivíamos antes era lo bueno y tenemos que volver a eso, ¿no? Exacto. Sino que también es como, bueno, pues a partir de algo que me ha pasado, pues voy a ver cómo vuelvo a reconectar con mi sexualidad y quizás no vuelvo a tener la sexualidad que tenía antes. Exacto. De haber vivido una situación que puede ser una violencia sexual, pero es que puede, o sea, ¿no? Como que pueden ser muchas cosas. Sí. También los que te lleven a un momento de shock en el que el cuerpo está paralizado, ¿no? Y entonces es como, vale, pues volver a conectar con la sexualidad, esto pues nos puede llevar a otro lugar diferente que va a estar igual de bien, ¿no? No es como... Sí, sí, total. Y para mí también esto tiene que ver con lo de los discursos médicos, ¿no? Y como, ¿no? Como te pasa algo, entonces hay que solucionarlo para que vuelvas a ser funcional y para que vuelva... ¿no? Es como, bueno, pues que al final es como, bueno, te ha pasado algo, entonces tenemos que ver, ¿no? Y tu cuerpo a ver cómo va reaccionando, cómo vas haciendo y a dónde te lleva. Y que conectar con la sexualidad es posible desde muchos lugares, entonces a lo mejor pues, es desde un lugar diferente, pero está bien, ¿no? Es como, es que... Sí. Sí, y que no son tampoco necesariamente siempre experiencias traumáticas, ¿no? Las que te hacen replanteártelo y que ojalá pues de partida nunca tuvieran que ser experiencias traumáticas las que hiciesen que tuviésemos este contacto, pero que bueno, pues a veces sí que lo son y también es un poco como arrojar la esperanza y luz, ¿no? Porque alrededor de las violencias sexuales como que el discurso que hay siempre es súper dramático y súper de no hay vida más allá de esto y pues explicar que sí la hay y que además puede ser mucho mejor incluso, ¿no? O sea, que tampoco es qué guay que me ha pasado esto, pero es como la vida no acaba aquí y que también puede ser como lugares de descubrimiento, ¿no? Pues que, yo qué sé, pues igual tienes una relación con... Si es una mujer, tienes una relación con una mujer y eso no es desde el trauma, espero, ¿sabes? Entonces, no es desde una violencia sexual, sino que es desde una experiencia vital, y entonces te replanteas muchas cosas, y igual, pues eso, no quieres volver, o sí, o quieres, o sea, como que hay muchos lugares, o incluso igual, cuando se quita la presión sobre tu sexualidad y sobre la reproducción, ¿no? En etapas más tardías de la vida, entonces tú de repente, y tú ya has vivido ciertas experiencias y ya estás como en plan, pues yo de esto paso y de esto no, y yo como que también igual has conseguido cierta autonomía a ciertos niveles también emocional y demás, entonces pues como lo de para lo que me queda en el convento me cago dentro, pues un poco eso también, ¿sabes? Como que también hay otros espacios desde los que se difuminan más los límites que te coloca la sociedad y que, bueno, desde esa invisibilización a veces también hay un espacio de, vale, pues yo por aquí exploro, que aquí nadie me está vigilando, ¿no? Que también puede ser desde ahí. Y bueno, yo creo que ya está. Quedan 5 minutos. Perfecto. No sé si quieres añadir algo más. Si no, pues si alguien tiene preguntas y si nadie tiene preguntas, pues esperamos un poquito y nada, y nos despedimos, si no. O sea, la conexión nos va bastante lenta, entonces yo no tengo claro si hay gente escribiendo algo o no. Así que esperamos un poquito y si no, pues te estoy enfocando a ti, por cierto. Pues no Mientras tanto. Bueno, pues sí, vamos a hacer un minutito y si... Aquí mira. Hola. Y si nadie escribe nada, ya cerramos.
Bueno, hago el momento promoción del siguiente taller, que es el de BDSM Kings, espacio de reflexión. Lo haremos este jueves 16 a las 7 con Nes. Creo que va a molar mucho, así que yo invito. Y luego para finales de este mes, si todo va bien, mi idea era hacer un ciclo sobre lenguaje. Ya lo iremos anunciando, pero como se va a llamar Hacia un lenguaje no opresivo y vamos a tratar distintos ejes. Entonces, bueno, pues como veo que no hay preguntas, yo creo que lo dejamos aquí, ¿te parece? Sí, súper. ¿Quieres decir adiós? Vale, pues adeu, merci.